Está Horacio Berra, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, filial Córdoba. Hola Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, mucho gusto, Petente, encantado, gracias por recibirme. Por favor. Bueno, el impacto de la suspensión en la obra pública a nivel nacional, ¿qué está pasando hoy en la práctica? Con las empresas y con la fuente de trabajo. Y la verdad que es un momento extremadamente preocupante. A nivel nacional, realmente hay varias cuestiones para analizar. Hay contratos, por lo tanto hay obligaciones. Entonces, en esta montaña rusa de tan poco tiempo que pasó, pero que ha sido bastante grave, lo primero que empezamos a pedir como institución fue entender esto que se decía. No nos sorprendió, esperábamos que fueran declamaciones preelectorales, pero bueno, después evidentemente fue una cuestión muy clara para con nuestro sector y la gravedad esencialmente pasó primero por no recibirnos, escucharnos ni entender la verdadera problemática, la verdadera profundidad de la decisión. En un momento ya empezamos a preocuparnos no por lo que iba a pasar, sino solamente por las obras que estaban en ejecución. Y la última preocupación es porque se honren los contratos, en el sentido de que se pague la deuda. Claro, acá hay obras que quedaron a medio acero, tienen un porcentaje de ejecución ya ejecutado, ¿no? Sí, no solo eso. Hay una deuda anterior que no se ha consolidado en términos de haberse cancelado, entonces es un tema extremadamente complejo. Hoy las empresas se encuentran con un pasivo muy grande por ese tema, con las obras discontinuadas, porque las obras se pararon. Y te diría con respecto al personal, ¿qué es lo más grave? El recurso humano. La verdad que es muy complejo y ya depende de la capacidad financiera y económica que tengan las empresas, porque no hay ninguna contención ni ninguna línea. En esto quiero diferenciarme. El mismo día que nosotros a nivel nacional declarábamos la emergencia económica en nuestro sector, porque ni siquiera sabíamos, en Córdoba ese día se abrían las sesiones legislativas y el gobernador mencionaba el sector como uno de sus pilares. Entonces, independientemente de la crisis por la que estamos atravesando, que en Córdoba obviamente que también se empieza a notar, por todas las cosas que son de público conocimiento, nosotros al menos tenemos esa luz de saber que estamos en el faro, que estamos en el foco de la gestión, pero además de los dichos, nos estamos juntando con representantes de cada una de las reparticiones que nos muestran que hay un plan, que hay obras por ejecutar, hay continuidad. Te diría que salvo casos trascendentes, son obras importantes. Estoy pensando en la Ruta 5, que está con algún tipo de problema particular, y la Ruta 38. Son obras muy grandes y muy trascendentes. La mayoría de las obras chicas están al día, están sin problemas. Obviamente hay cuestiones particulares de las reparticiones y enero también es un mes complicado en las administraciones, pero te diría que en general la provincia está cumpliendo, salvo específicamente en esos dos lugares que tienen una problemática particular. Te diría que la provincia está honrando los contratos, que eso es lo más importante en nuestro sector. Yarlora prometió no parar la obra pública, por cierto, será una obra pública ralentizada, algunas obras, pero es importante que las empresas sigan trabajando y que sigan dando trabajo. Para terminar con lo nacional, Horacio, ¿hablaron con alguna autoridad nacional? ¿Qué le dijeron? ¿La deuda anterior se paga? ¿Lo que está en ejecución se termina o se deja medio hacer? No, bueno, es que es parte de lo que intentaba decir al principio. Nosotros empezamos a hablar con Ferraro tarde también, porque no es que fue fácil llegar, a pesar que es una persona vinculada con nuestro sector.
Y se empezó a diseñar la certeza de que las obras que estaban a más del 80% se continuaban, la que estaban, es como que se armaron básicamente 3 paquetes. Empezamos a trabajar en esa dirección hasta que nuestro interlocutor, también de público conocimiento, dejó de ser un interlocutor válido y volvimos a foja cero. Hemos tenido a nivel nacional una reunión con el ministro de Economía, hoy titular de la cartera, porque en definitiva se ha unificado, y nos dijo que están trabajando para darle continuidad a las obras que están al 80%, que están trabajando auditando cuál es la deuda que tienen, y eso es todo. Y eso es todo. Así que las empresas que tienen obras a nivel nación, Córdoba tiene una particularidad que hace mucho tiempo, no sé si por estas idas y vueltas que hemos tenido, que entendió el tema de la inversión en infraestructura y asumió como propia. Entonces, el 90% más o menos de las obras que se hicieron en Córdoba son con recursos propios. Entonces, por ese lado, el impacto no es tan grande. No quiere decir que si no entra plata en la caja, si no entran los subsidios, si no entran, o sea, supongo que es una frazada corta que quien tiene que administrar tiene que ver. Pero vuelvo. La diferencia está en que acá tenemos interlocutores, hablamos, salvo esas obras a las que te hago mención, que tienen una particularidad, te diría que la mayoría de las obras se están pagando. Así que la mirada, al menos en el corto y mediano plazo, es distinta que el nivel nacional. La vez pasada te hacía referencia a un artículo del Comercio y Justicia que hablaba de la pérdida de un 30% de puestos de trabajo en la construcción. Llegue ese porcentaje, estamos hablando de Córdoba a nivel nacional. Se supone que en otros lugares, empresas que hacen obra pública nacional habrán prescindido de mucha gente. Yo creo que el impacto en Córdoba puede ser ese valor. Nosotros no lo tenemos registrado, ese es un número del... Nosotros, para decirlo claramente, nos valemos de la información oficial y la información oficial la tiene IERIC, y los últimos datos de IERIC son de noviembre, donde en Córdoba estábamos aproximadamente en 29.000 personas ocupadas en nuestro rubro, sobre un pico de 30 y pico mil, y hasta ese momento te diría que era razonable ese nivel de ocupación. No te puedo dar números testeados porque sinceramente no lo tenemos y no me animo a dar una información en un tema tan delicado, pero seguramente va a haber un impacto importante. Las obras nación no existen más en Córdoba, por más que sea un 10%, ya si eso lo trasladamos a personas, son 2.700 personas que... ¿Se entiende? Estamos haciendo una estadística que no sería serio aplicado más en términos de recursos humanos. ¿Me entendés? Pero sí te puedo decir que puede ser grave. Inclusive hay una cuestión clara. Córdoba no había sufrido tanto el impacto porque mientras las demás provincias venían cayendo en su nivel de producción en nuestro sector, Córdoba, por esto que te decía del nivel de ocupación en ese sector, por la política provincial y todo eso, estaba bastante mejor que las otras. Así que yo creo que va a haber un impacto, pero no me animo a darte números porque sinceramente no los tengo, y para mí es un tema extremadamente delicado la mano de obra, porque cada uno de esos porcentajes es persona que se queda en la calle. Sí, y no lo quiero subestimar. Claro, claro. Y bueno, me imagino que nadie quiere perder a la gente de experiencia, a los buenos empleados, que también se formaron y que han crecido mucho en esas empresas, ¿no? Mira, la construcción tiene un sistema, que es la Ley 22.250, que permitiría a los empresarios, desde el minuto cero que se queda sin trabajo, despedir
a sus empleados. Lo mismo el empleado puede renunciar porque no pierde sus derechos porque su salario proporcional que corresponde a la liquidación está depositado en el banco. Eso se llama fondo de cese laboral. Entonces no se genera la relación tóxica que puede haber por ahí en otros gremios, que tanto el empleado le cuesta renunciar porque pierde sus derechos y el patrón por ahí no despide por el pasivo contingente. Pero es tan cierto lo que decís. Nosotros perdemos mucho tiempo y hacemos una inversión muy grande de dinero capacitando a la gente, fundamentalmente. Te digo, yo vengo de una pyme, entonces conozco la mayoría de la gente que maneja los equipos y ese impacto, mientras más grande es la empresa, aún es mayor, porque el valor horario y el equipo tienen un valor tan grande que la persona que lo cuida y lo maneja bien es lo último de lo que nos queremos desprender. Esto quiere decir, es mucho más fácil conseguir un equipo que está a la venta o está en el medio o un colega lo puede alquilar que la persona que lo conduce bien. Cualquiera, un camión, un cargador, una moto niveladora, una máquina. Entonces, el recurso humano, a pesar de eso en nuestro negocio, estoy seguro que por más que las empresas facturen cero, no va a caer el 100% la mano de obra. Cuando fuimos a Nación, para volver a lo que hablábamos, se hablaba que había aproximadamente 200.000 personas directamente vinculadas a la obra de Nación. Seguramente cuando tengamos los datos oficiales, vos vas a leer que no bajaron 200.000 personas de golpe, porque cada empresa en la medida que pueda va a ir haciendo el esfuerzo para mantener el recurso humano, el más valioso de los recursos. Pero eso no va a durar mucho tiempo, claro, porque va a depender de la capacidad que tenga cada empresa que ya viene de un mal 2023 y fundamentalmente de una cesación de pago y ni siquiera de un plan para llevar a una entidad. Suponte, cuando vos tenés un contrato de obra, podés caer al banco y decir, necesito financiación, necesito crédito para comprar el equipo, para hacer la inversión, el material, etcétera, etcétera. Ningún banco hoy nos ve como un sector interesante, claro, luego de que tenemos no tenés horizonte, no hay ni horizonte, no hay manera de generar. No es que le dijeron suspendemos esto tanto tiempo y claro, vamos a ir largando. Claro, o este es el plan, tenemos esto. Entonces verdaderamente es muy complicado y ya depende de la capacidad de cada empresa y por eso no se va a ver el impacto masivo que podría tenerlo si se respetara la ley de si nos quedamos sin trabajo, despedimos en el acto. Porque lo que vos decís es tal cual. El recurso humano de la construcción a veces es recurso muy básico cuando empieza y en la medida que va creciendo en la empresa, va pasando tiempo, se va capacitando de una u otra manera. Empieza como ayudante y termina como oficial especializado. Ese proceso que nosotros vemos está a punto de cortarse. Y después para la empresa recuperarlo es extremadamente difícil. Horacio, gracias por haber venido, ha sido un gusto. Gracias a vos y a tu disposición cuando necesites.